años 80, en la frontera entre México y Estados Unidos, un hombre comenzó a provocar miedo entre policías, narcos y comunidades enteras. Adolfo de Jesús Constanzo. Se hacía llamar el Padrino y encabezaba un culto que combinaba santería, palo mayombe y un fanatismo oscuro que lo llevó a cometer actos inimaginables. Sus seguidores lo veneraban, obedecían cada orden y creían que sus rituales podían darle el poder, riquezas y protección contra la muerte. La prensa los bautizó como los narcosatánicos. Para algunos era un brujo poderoso, para otros un psicópata, que encontró en la religión afroamericana un instrumento de control y terror. Esta es la historia de cómo un carismático líder se convirtió en el arquitecto de una de las sectas más macabras de la historia criminal de México, el culto de sangre de Adolfo de Jesús Constanzo. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Noches sin una podcast. Abismo, ¿cómo te encuentras esta noche? Bueno, pues antes de nada, buenas noches y pues me encuentro bien. El tema de hoy, pues vamos a tratar sobre los narcosatánicos. Okay. ¿Tú qué sabes acerca de este tema? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es Adolfo de Jesús Constanzo. ¿Sabes algo de ese nombre? Pues sí, bueno, en teoría, esta persona inicia desde que nació en Miami, Florida. Así es, él nació en el año 1962. Su madre era una inmigrante cubana, que ella practicaba la santería y fue ingresando a su hijo a temprana edad a este mundo de la santería y de ese rollo, ¿va? Y ellos siempre fueron una familia que se cambiaban de lugar constantemente entre Estados Unidos, Puerto Rico y de último México. Okay. Y ¿qué pasaba? Que él, con el tiempo, la gente decía que él siempre fue un joven muy bien vestido, apuesto, y sí, alguna característica que él tenía es de que él tenía la capacidad de convencer a la gente de que lo siguieran a él. Era carismático. Exactamente. Pero antes de eso, su mamá se supone que tuvo dos parejas. Uh-huh. Y una de ellas fue cuando estuvo en Puerto Rico. Okay. Y esta persona estaba muy metida en la parte de la santería, igual en la parte pues del narcotráfico, pues él era vendedor y todo eso. Entonces, durante la infancia de Constanzo, pues él, lo que su mamá fue haciendo fue que le fue inculcando pues este tipo de religión, y él fue creciendo pues con esa idea. Sí. Y desde muy pequeño le metieron como que la ideología de que él era algo así como una especie de mesías. Sí. De que él era especial pues para este tipo de religión. Y a la par pues iba creciendo con su padrastro, que poco a poco igual lo fue como que sumergiendo en ese mundo pues del narcotráfico, del palo mayombe también. Sí, ¿no? Sí, y pues del narcotráfico. Okay. Entonces cuando él llegó como a los 18, 20 años, él conoce a una especie de brujo, o sea, de esta cultura, y pues él se volvió como que su guía. Okay. Y con esta persona creó su primer enganga, que pues ¿qué es esto? Es como un caldero. Sí. En el cual lo que hace es habitar como que su alma guía. Okay, su espíritu es el que habita ese sitio, o sea, este caldero. Y lo que ellos tienen que hacer es que pues mediante rituales, en sacrificios, pues tienen que ir alimentando el alma de esta. Sí, se supone que ese caldero tiene restos animales, ¿no? Uh-huh. Y igual se supone que pues lo que él hacía era crearlos con restos humanos. Ajá, los creaba con restos humanos, con restos pues ya sea de animales, y pues igual con algunos palos o algo así. Sí, se quedaban. Ajá. Y de hecho se dice que él a los 18 años ya se hacía pasar por un sacerdote espiritual, como dices. Y él ofrecía rituales a cambio de dinero. Y fue una mezcla que él hacía para que la gente lo siguiera. Y pues les hacía como de decir, lo que yo hago te va
te va a ofrecer protección contra la muerte, contra cosas malas, pero tienes que hacer tal cosa para que, o sea, yo te puedo hacer tal cosa que tú hagas, que desvivas a alguien para que lo des de sacrificio. Y esto hacía que la gente creyera, que les diera el poder sobre la protección, por decirlo de cierta manera. Ok, pero todo esto inicia cuando él tiene un conocido y le dice que toda esta parte del Palo Mayombe puede ser bien recibido pues en la parte de Ciudad de México. Pero como él era una persona de buen ver, pues era pues carismático y todo, decían que pues él podía como que lograr algo en el mundo del modelaje. Y ¿El así modelaje? Sí, Okay. Y así es como él llega a Ciudad de México en la parte de la zona rosa. Y él allí lo que hace es como que establecer un puesto, un local, una zona donde él puede ir dando sus ocultismos, su santería. Ajá, él puede ir haciendo sus rituales en ese sitio. Y pues la gente empezó como que a ir con esta persona. Pero ¿qué pasaba? Que él tenía como que ciertas premoniciones pues muy acertadas. Y la gente pues, él lo que haría, es lo que mayormente hacía, que trataba de acercarse como que con esas personas que pues tenían como que pues, nexos con una parte pues del narco. Y les ofrecía sus servicios. Sí. Pero pues nadie le quería pagar. Pero ¿qué sucedió? Que algunas personas a las que sí confiaron en él, vieron que esas personas podían como que pasar su mercancía al otro lado del país. Sí, cuando lo contactaban a él para hacer su protección, ¿no? Ajá, entonces lo que fue sucediendo, que los que no lo contrataban a él, para que pues les dijera el camino para donde podían pasar, o sea, la ruta para donde pasar, pues esas personas les retenían su mercancía, y a las que sí le pagaban, ellos podían pasar su mercancía de un lado al otro. Entonces, pues los de las demás personas lo que hicieron fue como que irse acercando a él, y lo que él hizo fue que dio una oportunidad muy grande de crecimiento en el desierto. Ajá. Sí. Y pues les cobraba así cantidades enormes de dinero a estas personas para que pudieran pasar su producto. De hecho, igual cuando él hacía todo eso, empezó a crecer. En los años 80 ya tenía muchos seguidores leales que pues eran jóvenes, y entre ellos, como dices, narcotraficantes. Pero algo que hay un punto a recalcar allá, que muchos creían que él era narcotraficante, cuando no es así. Él lo que hacía era que los narcotraficantes lo buscaban, como dices, para protección. Pero pues todo eso hizo que lo involucraran en ese mundo, y pues de ahí la prensa los empezó a llamar como los narcosatánicos. Pero ¿qué pasaba igual con esta parte del narco y él? Que, ¿cómo te diré? Cuando esas personas pues le pagaban y todo para que él pudiera pasar su producto, así como comentas de que había muchas personas que ya pertenecían a esta secta, a esa secta que pues le pertenecía a él, pues él ya tenía apadrinado a policías, sí, a militares, a narcos, a gente pues normal, y a gente que estaba en la política. Entonces él al tener al apadrinar a estas personas, que hacía de que le decían por dónde podían pasar la mercancía, y los policías que se encontraran en ese sitio pues se iban a hacer de la vista gorda, sí, de que no había nada. Entonces esa zona por donde iban a pasar, lo que hacía era que la despejaban. Sí, era una zona segura. Ajá, ya para ellos. No era tal cual una premonición de él, era como que, o sea, los lazos que él tenía, sí, pues cubrían tanto que podía, o sea, tenía el poder para poder decir: en todas esas zonas déjenmela libre, porque por ahí iban a pasar mercancía, y la pasaba, y era como él podía obtener grandes cantidades de dinero pues a través de el servicio que él les ofrecía. Sí, es como te dije al principio, o sea, él era una persona de que generaba mucha confianza y era muy seguro de sí mismo, y así fue como dices, se fue ganando a los policías, a jóvenes que trabajaban para él, en ese sentido, que no que trabajaran para él, sino que lo siguieran a él, porque pues como dices, les hacía ver, les hacía creer
que pues sí, exactamente era un sacerdote, un brujo de cierta manera. Y de hecho, con esta misma seguridad que él tenía, fue como conoció a Sara Aldrete, que a ella se la encontró en un sitio, y lo que hizo fue que se la acercó y él le comentó de que él era santero, de que él tenía la parte del palo mayombe, y se le presentó también como una especie de brujo. Y ella se encontraba como que interesada en todo este ambiente, en esta cultura, y logró captar la atención de ella. Se dice que ella llevó a ciertos familiares que estaban en la parte del narco para que esta persona de Constanzo pueda brindarles una protección para que no sean, la policía no los pueda atrapar. Entonces ella estuvo al lado de él y se convirtió él en padrino de ella. Sí, era su mano derecha, y de ahí la empezaron a llamar como la madrina. Ahí se empezó a conocer ella como la madrina, y fue su mano derecha, fue su co-líder, como dices. Y juntos ellos buscaron lo que era el rancho Santa Elena, que ellos buscaron un rancho alejado de la ciudad, para que puedan hacer sus ritos. Así puedan hacer sus ritos, y sin intervenciones, por decirlo de cierta manera. Estaba muy aislado de todo ese lugar donde estaban. Y ese lugar estaba muy controlado por ellos en ese sentido, de que eran demasiado conocidos, pero a la vez temidos. Eran respetados y temidos. Pero en ese sitio en ese rancho Santa Elena, lo que hacían era de que, por decir, personas que no le pagaban a él por la protección o algo así, lo que hacían era que los desvivían, de que no permitían de que continuaran pues viviendo. Entonces se dice que en ese sitio lo que hacían era como que cavar fosas y sepultar a esas personas. A las personas, sí. Para que pues y primero lo que hacían era que los desmembraban, y pues su cerebro y partes del corazón y cosas así los utilizaban también para ellos en ganga, para que alimentasen pues al alma, al espíritu que ellos tenían ahí. Sí, de hecho, igual cuando ellos tenían ese rancho, en el año 1989 fue la gota que derramó el vaso para empezar a perseguirlo. ¿Tú sabes algo del joven que desapareció en ese lugar? Su nombre, Mark Kilroy, creo que se llamaba. Bueno, Mark Kilroy era un estudiante de medicina. Sí. Entonces, se dice que Constanzo lo que hizo fue que le ordenó a sus secuaces que necesitaba una persona que fuera inteligente, que si estudiase medicina, fuera médico, pues sería mejor pues para poder alimentarse un ganga. Sí. Entonces él mandó a estas personas y para buscar a quién iban a secuestrar, pues para llevarlo. Entonces Mark se encontraba de visita iba con sus 3 amigos. Pues se encontraba de visita y estaba tomando. Entonces esas personas, cuando llegaron, lo vieron y vieron que estaba como que muy tomado, y él se alejó de sus amigos pues para ir al baño. Y en ese lapso de que él se alejó fue cuando ellos aprovecharon a subir una camioneta y secuestrarlo. Sí, fue cuando ellos al día siguiente fueron con el sheriff del condado de Texas a presentar una denuncia por eso mismo. Ese sheriff era llamado Gavito. Sí, Gavito. Y ¿qué pasó? Que les dijeron de que él había desaparecido porque ellos habían ido como dices, a México. Pues cruzaron el puente, de que pues en ese puente, en esa época, desconozco si ahorita es fácil pasar sin necesidad de una visa. Y ellos iban, como dices, a divertirse. Sí, era pase libre. Sí. Y podía, la gente de Estados Unidos podía pasar a México para poder divertirse. Y a ellos les favorecía porque pues en México la edad mayor para beber alcohol, consumir alcohol o comprarlo es a los 18, y ellos ya tenían 21, pues en Estados Unidos no podían. Tenían 20, perdón, no podían. Y como dices, lo secuestraron y a él lo desvivieron. Sí. Y fue cuando lo empezaron a hacer investigaciones, porque el gobierno de Estados Unidos empezó a presionar al gobierno mexicano, al policía mexicano. Sí, porque igual este joven
era sobrino de una persona de la embajada de Estados Unidos. Entonces comenzaron a presionar tanto que empezaron como que a hacer su investigación para dar con el lugar. Sí. Y dieron de alguna otra manera, llegaron a este rancho, y al estar pues investigando, encontraron ahora sí que era una fosa, partes de este joven con muchas personas más. Sí, de hecho ahí se dice que igual él tenía mucho miedo de ser atrapado en cierta manera. Y cuando la policía empezó a investigarlo y todo, y descubrieron los restos de este joven, en el año de 1989 exactamente, la policía lo encontró en un departamento. Lo rodearon. ¿Tú sabes cómo lo encontró? No, eso bueno, Adolfo lo que hace es subir a Ciudad de México. Se fue junto a Sara y junto a otras personas que estaban pues, dos hombres ellos. De confianza de ellos, sí. Entonces hay la teoría de que, por decir, llega un punto en el que Adolfo a Sara la comienza a ver como una persona a la que él, o sea, como una víctima, o una persona a la que él secuestra. Se dice que él, lo que ella hacía era como que esposarla a la cama de una habitación para que no se pudiese escapar. Pero habían ocasiones en las que ella podía salir, pero no se escapaba porque lo que ella ya tenía hacia él era un temor de que ella, estando en ese sitio, observó muchísimas cosas y tenía la creencia, bueno, ella presenció que él hacía ciertos trabajos muy poderosos. Fuertes, claro. Entonces ella ya tenía como que su nombre de ella, y pues por la parte que fue bautizada en la parte de la santería, y le tenía tanto miedo de que le pudiera pasar algo, porque ella llegó a presenciar que a un señor que le robó a uno de sus clientes, que le hizo un trabajo. Entonces esta persona se empezó a hinchar como un sapo, y fue a dar al hospital y no sabían qué era lo que él tenía. Entonces esta persona contacta a Adolfo y le pide que lo cure. Entonces Adolfo llega junto a Sara y le dice que eso le había pasado a él porque le robó unas tierras de manera legal a uno de sus clientes, que si él quería quedar bien, que tenía que regresarle esas tierras a libre, ¿no? Entonces hacen el papel de todo para que le regrese las tierras al cliente de Adolfo, y se dice que al día siguiente esta persona sale como si nada, o sea, ya no tenía absolutamente nada. Entonces que habían igual personas que tenían así pus, o sea, le salía pus por todo el cuerpo, y contactaban a Adolfo para que él fuera a ayudarlos, a curarlos, ¿no? De cierta manera. Entonces cuando él llegaba y le hacía como que la curación, que esas personas se levantaban y ya no tenían como que la parte infectada, que sí tenían como que marcas de una herida, las cicatrices, ¿no? Pero ya no tenían esa parte. Entonces Sara tuvo muchas oportunidades de poder escapar pues de esta secta, pero no lo llegó a hacer. ¿Qué sucede? Que se dice que el mismo Adolfo escribe una carta y la manda diciendo que las personas a las que ellos estaban buscando se encontraban en tal sitio, que ahí estaban y ahí los podían encontrar. Entonces lo que hace Adolfo es escribir como que una carta donde decía que tenían una persona como rehén y todo, y la envía. Entonces cuando llegan la policía y todo y empiezan a rodear este sitio, pues lo que pasa es que uno de los secuaces de Adolfo se da cuenta de esto. Entonces al observar que venían, le dice a Adolfo lo que estaba sucediendo, y Sara lo que hace es que arroja pues un papel donde decía que ella estaba cautiva, y la policía pues al querer entrar a ese sitio porque ya los tenían totalmente acorralados, Adolfo lo que hace es ordenarle a uno de sus secuaces, a creo que es Álvaro de León Valdés, creo que lo conocían como el Dubi. El Dubi, bueno, sí. Lo que hace es como que ordenarle al Dubi de que les disparase. Pero en lo que Adolfo tenía, que él se creía tantas las historias de su mamá, de que él era inmortal, de que con base a sus rituales de que las balas nunca les podían hacer nada, claro. Lo que hace es que le pide que le dispare a él
y junto a su amante. Su amante era Martín. Sí. Entonces, era Martín Quintana. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace es o sea, ¿qué sucedía en esto? De que en ese entonces, ajá, y en la religión no se permitían como que los actos pues sí, homosexuales. Sí. Entonces él no era buen visto en ese sentido, porque pues tenía una relación tanto con Sara como con Martín, ajá, sí, con Martín, y pues era algo prohibido, porque lo que Adolfo hacía era de que tenía como que puesto ciertas órdenes y ciertas leyes a sus discípulos, de que ellos no podían drogarse, no podían tener ese tipo de actos, porque si tú les desobedecías con algo, lo que hacía mal, ¿no? O sea, iba y pues te desvivía. O sea, no, él iba directamente a lo que él se creía superior, una persona superior con todo el poder que le hacían creer, porque ajá, no es que lo tuviera, sino sí, que le hacían creer que lo tenía. Ajá. Entonces, lo que hace Álvaro cuando les dispara, pues realmente los desvive. Y entra la policía y se lleva a todas las personas que se encontraron ahí. ¿Qué sucede? Que, pues obviamente, pues Adolfo no, o sea, sí fallece, claro, sí, en disparo. Pero se dice que él poseía tanta información de las personas a las que él les había hecho trabajos, porque habían personas del medio artístico, habían políticos, de todo, gente muy poderosa, porque lo buscaban tanto a él. Ajá. Entonces existe la teoría de que la misma policía fue quien desvive a Adolfo. Esa es una teoría, ¿no? Sí, de que no les convenía de que él estuviese vivo para que él pudiera decir toda la información que él sabía. Claro. Y de hecho, la casa donde los encuentran a ellos, lo queman todo rastro y queman todo lo que pueda servir como una prueba de todo lo que sucedió en ese sitio. Entonces, al quemar todo, ¿tú qué llegarías a pensar de que la policía, por qué lo hace? Sí, claro, como para borrar evidencias de que, o sea, si él puede hablar, pues vamos a salir perjudicados nosotros. O sea, es que mejor deshacemos toda la evidencia para que, en algún dado caso de que tenga miedo y vaya a decir algo, mejor nosotros no salgamos afectados. Nos libramos de todo. Quemamos toda evidencia, quemamos todo, matamos todo allá mismo, por decirlo de cierta manera. Ajá. Y bueno, pues cuando los atrapan a ellos, después ya los presentan y todo para procesarlos. Y solo fue a Sara que la detuvieron de cierta manera y le dieron demasiadas cadenas perpetuas, creo. No, detienen a Sara y a otros creo que 3 hombres más, porque pues varios de los secuaces estaban ahí. Okay. Y a ella lo que hacen es que la sentencian pues por múltiples homicidios, la sentencian pues por la parte de la participación, pues por secuestro. Sí, por todos los... Ajá, entonces a ella la sentencian a 600 años de prisión. Pero ella logra hacer ciertas apelaciones para que le reduzcan la condena y se queda como a 50 años de prisión. ¿Qué sucede? Hay un podcast de Sofía Niño de Rivera, a Saskia Niño de Rivera, en el cual la entrevistan a ella. Y ella ese podcast tiene 2 partes, en el cual ella explica todo lo que le fue sucediendo. Bueno, Sara comenta que ella sí fue partícipe ella no lo niega, ¿no? Ella es culpable de haber seguido a Adolfo, pero que ella no fue partícipe de todo lo que sucedió en ese sitio, y de que ella realmente no pudo huir de allí, porque ya lo que le tenía miedo era de lo que Adolfo le pudiera hacer, claro. Porque ella presenció de ciertos actos de magia y sabía que él era como que muy poderoso. Sí, claro, le entró el miedo de cierta manera. Sí, y por eso ella no huía de ese sitio, pues por temor a lo que le pudiese pasar. Cuando la policía los atrapa, ella relata de que le hicieron infinidad de cosas, que le hicieron torturas. La policía, ¿no? Sí, okay. que le echaban agua y que le daban toques. Igual al momento que le daban toques eran tan fuertes que sus manos se le doblaban. Y que estos oficiales cometieron muchísimos abusos en contra de ella, que inclusive con un palo le llegaron a hacer cosas pues en su zona íntima. Claro.
Y ella cuando entró al penal, lo que pasó fue que tuvo que ir al hospital y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para hacerle una reconstrucción, ya que tenía astillas de madera y tenía pues desgarres en todas las partes de sus zonas íntimas, y que ella pues llegaba con contusiones, con golpes, pues de toda la tortura que le hicieron. Inclusive ella llegó a escribir un libro que se llama La Narca Satánica. Okay. Y HBO llegó a hacer una serie de la misma manera, se llama La Narca Satánica. Sí, eso no sabía de la serie. Ella actualmente pues se encuentra en prisión. Sí, claro. Y pues está buscando como que apelar para que le reduzcan su condena, para que ella pudiera salir, porque ella es una persona de cerca de 59 años. Sí, claro. La pregunta es, ¿tú crees que de verdad ella no tuvo nada que ver con eso? ¿O simplemente crees que lo haya dicho para que reduzcan su sentencia, o para que, no sé, como para desguindarse de cierta manera de los delitos? Pues es que si tú entras a la religión y pues estás en ese sitio, o sea, ella explica que ella no vivió con Adolfo, sí. Que los que mayormente vivían con Adolfo pues eran sus o sea, los hombres que se encontraban con él. Pero qué pasa que, o sea, yo que podría creer de que sí, o sea, ella tuvo mucho que ver. Sí, claro, obviamente. De que sí presenció muchísimas cosas en ese sitio. Y digamos que tal vez ella, para poder zafarse de todo lo que se le está inculpando, la culpa, claro. Pudo haberse inventado una historia y aferrarse a esa historia para que la pudieran pues exonerar de todo. Sí, claro, porque pues después de todo lo que pasó, desde cuando entró la tortura y todo, es como decir, ¿sabes qué? Voy a decir esto y esto como para que me rebajen la sentencia. Pero fíjate, hablando de todo ese tema, que qué curioso es que una persona te pueda manipular de cierta manera, ¿sabes? De que hacerte creer que tiene un poder sobre otras personas. O sea, tú actualmente, tú creerías de que, o si estuvieras en esa época, por decirlo de cierta manera, ¿tú crees que igual lo hubieras seguido tú a él? Pues con la mentalidad que tú tienes ahora, pues, pero en esa época. Pues no, es que yo no lo podría llegar a seguir, porque pues de cierta manera a mí en lo personal no me gusta como que ese tipo de, claro. Ajá. Y pues no es tanto de que yo no crea en la parte del palo mayombe, porque pues yo he conocido personas de que son santeros y que inclusive que llegan a hacer ciertas lecturas de los huesos o algo así. Pero pues no estoy ni a favor ni en contra, o sea, estoy como que... lo respetas hasta allá. Ajá, ¿no? Sí, respeto pues esa parte de la religión y la creencia de cada quien, pero no, yo no podría seguirlo a él. Claro. Y si él trata de, no sé qué tan persuasivo pueda ser, o pudo haber sido en ese momento, claro. De que, no, o sea, dudo mucho que yo tratara de seguirlo, y pues si lo sigues y cometes todo tipo de acto pues delictivo, o claro, entonces pues sería afrontar las consecuencias de claro, todo lo que sucede. Claro, que si estás hablando de que en todo esto hay de personas pues de la política, hay policías, hay mandos de los militares, entonces sabes que no te estás metiendo en algo bajo, o sea, te estás metiendo en un problema pues de cierta manera grande, porque ellos lo que van a tratar de hacer es silenciarte o silenciar a todos los que sepan del tema. Sí, claro, y es como te digo, o sea, tal vez era su exceso de confianza hacia las otras personas, pero, o sea, bueno, de cierta manera a los narcotraficantes no les gusta seguir a otra persona, y menos a los que son patrones, por decirlo de cierta manera. ¿Y qué tanta influencia tenía él? ¿Qué tanto carisma pudo llegar a tener como para que ellos se crean realmente eso? Pues es que no es tanto como que se crean o que lo sigan a él, sino de que lo que a ellos les interesa, o sea, existen muchas personas que acuden hasta a brujos, sí, que acuden a chamanes como para que les den la protección, la bendición de cierta manera. Ajá. Como pues muy sonado la Santa Muerte. Ajá, entonces lo que hacía esta gente de que contrataban sus servicios, ¿por qué? Porque pues él ya tenía como que toda la estructura para poder dejar que pasara la mercancía. Sí, claro, ya sabía las rutas, y las rutas seguras. Ajá, entonces pues muchas de esas personas no sabían de que él tenía ciertos lazos
en estos lugares, y ellos creían realmente de que él podía guiarles el camino, o sea, mediante sus rituales y todo, guiarles el camino en el cual ellos no puedan tener pues pérdidas, porque cuando antes de que lo contratasen a él, pues sí tenían pérdidas pues millonarias, Sí, claro. pues, con la mercancía que ellos enviaban. A mí se me resulta demasiado difícil de creer, como te digo, que personas de alto rango, no sé, buscaran su bendición de cierta manera, ¿sabes? Y pues algo la parte que más me impacta de esta historia es eso, de saber de cómo esas personas realmente se creían todo eso, las bendiciones que supuestamente les daba. O sea, a mí me impacta mucho eso. Pues es que no te vayas muy lejos, o sea, actualmente pues existen pues muchas religiones de que la gente los sigue, sí, claro, ciegamente. Por decir, en la religión pues cristiana, pues les piden su diezmo. ¿Cuál es el diezmo? El 10% de lo que ellos ganan. claro. Y en muchos lugares, no estoy diciendo que suceda en todas las iglesias de ese tipo de religión, pero muchos de estos pastores abusan de la creencia o de la inocencia, claro, de la gente. Entonces les exigen el dinero como si ellos realmente tuvieran la obligación de darlo. De darlo, sí, te lo crees. Entonces estos pastores viven a costillas de la gente. Te digo, si en la actualidad mucha gente aún cree en todo esto, da su diezmo semana a semana, sí, y demás, ¿qué te hace pensar que en una época en la que, claro, no existía, por decirlo, internet, la comunicación, sí, era más vulnerable de cierta manera? Y pues igual era un tiempo en la que mucha gente pues era creyente, pero en la parte del palo mayombe estaba como que muy satanizado. Sí. Entonces estas personas realmente no eran satánicas. No, solo es una religión de afroamericana. Por trabajarle al narcotráfico. Y pues por ellos, o sea, porque la religión, o sea, todo lo que no sea católico era satánico. Sí, claro, es mal visto. Sí, en ese entonces pues era satánico. Entonces los medios amarillistas, pues para vender, hicieron que los nombraron a ellos como los narcosatánicos. Sí, claro. Un nombre que impactaría sobre la gente, de que causaría cierto temor. Y cierto impacto que también, pues claro. podría hacer que lleguen a vender pues más, pues por las noticias que ellos estaban dando. O sea, si él no hubiera acabado con su vida de cierta manera en ese momento y hasta la fecha pues estuviera vivo, ¿tú crees que con la tecnología que se tiene ahorita, el internet y todo, crees que él hubiese tenido el mismo impacto sobre las nuevas organizaciones criminales y, no sé, altos rangos de políticos y artistas? Probablemente sí, pero es que en la actualidad, o sea, ya sería como un poquito más difícil de creer. No dudo que exista la persona que sí lo pueda llegar a seguir, pero... ¿Crees que hubiera disminuyendo sus seguidores, no? Sí, o sea, podría ser como que consigan más seguidores, porque pues hay personas de que les gusta todo ese tipo de... El morbo. El morbo. Pero ya no, o sea, de cierta manera la prensa ya no podría ser pero tan amarillista. Sí, claro, ya es más calmada de cierta manera. Y pues ellos tal vez hubieran sido como que más reservados y más cuidadosos pues en la parte de haber secuestrado a Mark, porque pues fue como que la pauta, sí, la gota que derramó el vaso, sí, de su cierre, porque si él no hubiera hecho eso, hubiera hecho, no sé, cualquier otra persona en México, no iba a tener el mismo impacto de búsqueda, y menos de los Estados Unidos, y menos de hijo de quién era él o pariente de quién era. Era un sobrino. Exactamente, o sea, no iba a ser el mismo impacto, ¿sabes? Y como él dijo, necesitamos otra persona porque es inteligente y es tal. Y o sea, eso, creo que ese fue su más grande error, ¿sabes? Porque si no lo hubiera hecho, pues hasta la fecha yo creo que no lo hubiesen capturado de cierta manera, ni se hubiera desvivido. ¿Por qué? Porque como dices, tenía demasiados contactos él, y hubiera sido más resguardado, más cuidadoso. Sí, y pues igual es como que la mentalidad que a él le fueron creando desde muy pequeño, de que su mamá le hizo creer de que él era invencible, de que él era inmortal, de que por decir muchos de los contratos que le hacían a esta persona, por decir es eso de que las balas nunca lleguen a ellos, de que nunca los puedan atrapar.
pero pues realmente los llegaron a atrapar pues por un error que llegaron a cometer. Como dices, si no hubieran cometido ese error, tal vez hubieran seguido pues delinquiendo muchos años más. Sí, claro. Y tal vez la historia sería otra. Sí, sería muy distinta. Sí, y te digo, imagínate los grandes antes que en la actualidad, o años, unos pocos años atrás, vaya, se hubieran contactado. Y si de por sí eso ya es una masacre entre lugares de México, hubiera sido más extenso eso, hubiera sido más terrorífico de cierta manera. Pues sí, pero pues igual ahora sí que con las organizaciones que existen en la actualidad, igual dudo mucho que él pudiera llegar a crecer más, porque de cierta manera, cuando alguien está como que causando mucho ruido en una zona y está como que alborotando el avispero, no le conviene a muchas personas. Sí, claro. Entonces lo que hacen es como que silenciar ese panal. Sí, porque es igual como de que, no sé, lo va a buscar un grupo y solo va a trabajar con ese grupo. Y si de otra región lo quiere llamar o quiere que le dé su bendición, ¿qué van a hacer? Lo van a ver como lo dicen en ese mundo, un sapo, ¿no? Y van a acabar con su vida de cierta manera. Sí, y pues, es que, como te digo, si ellos como que durante sus rituales al estar utilizando pues personas, iban a estar pues alborotando así que la presencia de los policías y demás, pues como te digo, a las organizaciones no les convendría, entonces les mandarían a silenciar pues ese sitio. Aunque déjame decirte que durante la entrevista que le hace Saskia a Sara, pues ella comenta de que en la santería no le permiten hacerle daño a los animales, que ella inclusive no estaba en ese sitio. O sea, en la santería que practicaban ellos. Ajá. En el Palo Mayombe. Sí, o sea, en la santería ahora sí que no sé si le conoce como su ángel o su protector de ella. ¿Cómo te explicaré? Ellos sí hacían como que esos rituales, pues sacrificando pues animales. Sí, porque hacían el caldero. Pero no personas. Sí, él lo adaptó de cierta manera. Sí, pero te digo, lo que ella hizo lo que ella comenta es que no hacían ese tipo de cosas. O más bien, no lo hacían en presencia de ella, porque ella no podía ni siquiera cometer esos actos con los animales. Y que inclusive, te digo, su santo, su guardián, no sé cómo se le conozca pues al tipo de ángel que ellos como que tienen como pues, es como su protector, ¿no? Pues que lo que hicieron fue que a ella pues le dijeron que no podía estar presente en esos sitios, pues porque como que la exoneraban de eso para que ella no estuviera presente durante los sacrificios. Claro. Entonces que ella, inclusive en la actualidad, pues no puede ni siquiera pues comer, o sea, come muy poca carne animal, porque a ella no le gusta como que los animales sufran. Y que inclusive tiene como 30 gatos al cuidado de ella, pues en esta prisión. ¿Ah, sí? Incluso ella en la actualidad se encuentra en silla de ruedas, no sé si a causa de su edad o a causa de lo que le causaron, de todo lo que le hicieron a ellos. Sí está muy raro eso, ¿sabes? Porque es un poquito contradictorio saber si realmente lo hizo, saber si solo lo dice para quitarse la culpa, como te había dicho. Entonces, ¿tú qué piensas de ese tema? Mira, es un tema que la verdad me resuena mucho en la cabeza, ¿sabes? Por el hecho de que te repito, cómo las personas pueden creerse de cierta manera de que una bendición, una brujería puede ayudarles de cierta manera. Y cómo él como persona podía hacer esos actos creyéndose todo lo que le hicieron creer a él que podía hacer, ¿sabes? Es muy, muy loco de cierta manera y ver cómo acabó su vida también, de decir, ¿sabes qué? Dispárame porque no me van a hacer nada las balas. Si lo piensas es muy triste, porque de cierta manera te lo cuestionas o sea, no eres invencible, no eres un ser omnipotente como para que puedas salvarte de esas cosas, ¿sabes? Y menos de los actos que cometiste. Pues sí, o sea, es que, bueno, desde mi perspectiva, yo siento que el poder de la fe
o la creencia de muchas personas, en muchas ocasiones llega a ser tan fuerte de que ellos ignoran como que el razonamiento que pudiesen llegar a tener. Y igual es que es impresionante la capacidad de persuasión que tenía pues Adolfo, de que pues tenía mucha gente que lo seguía y lo seguía ciegamente, y pues obedecía todo lo que él hacía, y más pues porque él los había apadrinado pues en este tipo de religión. Entonces siento que para los años en los que ellos pues sí cometieron todo ese tipo de actos delictivos, pues se prestaría tanto por la poca información que existía sobre muchas cosas, y yo siento que el impacto que causó para que este tema pueda hacer resonar en muchos estados, inclusive en países, es que la parte de la santería estaba satanizada. Sí, pero, claro, hay que ser muy mal vista. Sí. Ajá, la santería pues ahora sí que es una religión creada en África. Pues, sí, y muchas personas pues desconocen. Ajá, y pues llegó a Cuba, y pues ellos de Cuba pues empezaron la trajeron. Sí. Y en la actualidad pues ya es una religión más. Sí, claro, y la gente, hay muchas personas que buscan santeros. Sí, pero en ese entonces todo lo que no era católico pues era del diablo. Sí. Entonces pues la prensa amarillista pues ayudó a que causara pues. Sí, claro, de cierta manera da una imagen muy diferente a lo que realmente es. Uh-huh. Bueno, pues queremos mandar un saludo a José Magaña, que pues fue el que nos recomendó hablar de este tema. Ajá. ¿Y te parece si pasamos a la sección de videos? Claro. Okay. Vamos a pasar a la sección de videos de... Sí, yo lo vi. Tú también. Ok, te voy a... Who's there? Yo creo que es algo actuado, se ve como si fuera una máscara, y no sé por qué ya lo tengo visto en algún lugar. Pues es que muchos de los videos que te digo que se están haciendo en la actualidad, pues lo que hacen es pues montarlos pues, para causar interacción, para causar pues vistas. Entonces, ahora sí que no todo lo que pues, llegas a ver en internet pues ya tiene que ser pues, real. Sí, ¿no? por ser real, claro. Vamos al segundo video. ¿Qué es eso? No sé por qué me recordó algo que me pasó anoche. Lo siento como... O sea, a mí sí me generó algo como de... No sé... ¿Pero qué fue lo que te pasó anoche? Bueno, te lo voy a contar. Eran como que será como una de la madrugada por ahí. Estaba yo acostado. Y pero antes de eso cabe recalcar que yo estaba jugando con mi novia, estaba diciendo que nos iban a espantar, que nos iba a pasar eso, y ella me estaba diciendo de como que... siempre llamándolo. Exactamente, como que no va a pasar nada. Y yo estaba diciendo, sí, que se aparezca la niña, que nos asuste. ¿Y qué pasó? Que era 1 de la madrugada y estaba durmiendo. Tenía yo puestos los audífonos, cuando de repente escuché un llanto. Y en ese llanto yo me quedé así de... A desde los audífonos, le puse pausa a lo que estaba lloviendo, me quité los audífonos, no escuché nada, y al momento que me iba a poner los audífonos, escuché el llanto de un bebé, justamente aquí atrásito donde estamos. Ajá. Un llanto de un bebé, y yo me quedé así de... Lo estoy imaginando, o ha de ser, no sé, aquí al lado porque hay un bebé, no sé. Pero después pensé, si fuese aquí al lado no se escucharía cerca de nosotros, ¿sabes? Y yo dije, bueno, no voy a sugestionar. Iba a poner lo que estaba viendo y volvió a escucharse el llanto de un bebé. Y se escuchaba, pero escuchaba bajito. Y yo estoy así de... No me quiero asustar, no me quiero sugestionar. Y en ese momento se escuchó como un canto de una mujer, como tratando de calmarlo.
Y la verdad ahí yo sí me asusté, dejé el teléfono y me envolví. Y ahorita que vi ese video me recuerda el llanto que se escucha, parecido así, pero imagínate un poco más bajo. Ok, pero te voy a hacer una pregunta. Suponiendo que existe algo o había algo cerca de ti, ¿qué te hace pensar que envolviéndote te iba a salvar o te iba a proteger? No sé, es como algo de, no sé, de como una protección que nunca falla, ya sabes. Pero realmente no te iba a funcionar. Claro que no me iba a nada. funcionar, pero pues en ese momento es como de, no sé, voy a taparme y si me tapo no me hace nada, estoy en mi lugar seguro, ya sabes. Ok. Y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que para que yo no me asuste, abracé a mi novio y me quedé hecho mucha bolita. Como yo te protege, pero protege. Esa yo alaba. Bueno, ¿tú qué piensas de O ese sea, video? empezaste a payasear para que no te dé miedo. No, eso no lo hice, yo sí me estaba cagando ok. de miedo. Realmente sí me estaba muriendo de miedo. Pero en ese mismo miedo te da nervios ese que te rías. Sí. ¿A ti no te da risa cuando te genera miedo? No, o sea, me da risa cuando veo que a alguien le da miedo. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué piensas de ese video? Pues, o sea, yo nunca o sea, te digo que las veces que he llegado a escuchar como que a una persona pues llorar, pues ha sido como que en el patio de mi casa. Uh-huh. Y pues solo fue durante el día. Ya en la noche realmente no he llegado a escuchar nada. ese tipo de cosas. Y hasta la fecha no has vuelto a escuchar nada. No lo vuelvo a escuchar. Ok. Te voy a mostrar el último video. De este video la verdad sé muy poco, pero pues es un tema de la esquizofrenia, ¿no? Lo maté y me lo comí. Las vísceras nomás me lo comí. Y a veces me arrepiento, a veces no me arrepiento. ¿Por qué? Porque digo, están bien ahí. Digo, ¿dónde están? En el cielo. Puede que pase. ¿Qué cosa? Esas cosas, con la insistencia de las voces, de repente me atrevo a hacer algo. Como esas cosas, como matar a mi hijo, así, atentar contra la vida de mi hijo, así, o sea, tengo miedo. Por eso tomo las pastillas. Y a los peluchecitos les hablo. Yo no me contestan, le digo, Gedito, vas a cuidar la casa, le digo así. En nombre de mi hijo, le digo así. Gedito, vas a cuidar la casa, por favor, le digo. Mi Gedito, mi Gedito, mi Gedito, mi Gedito, mi Gedo, mi Gedo, mi Gedo, mi Gedo, mi Gedo, mi Gedo. ¿Sabes? Es que el tema de la esquizofrenia es muy, siento que es muy duro y muy difícil para las personas que lo llegan a padecer, porque se dice que son tantas voces las que los hostigan, de Sí. que todo el tiempo están escuchando voces en su cabeza y una le puede estar diciendo, haz algo, mata, corre, brinca, nadie te quiere, a ti te van a agarrar primero, y todo eso al mismo tiempo. Te sientes Llega un perseguido, momento claro. de que su cabeza puede llegar a choquearse y ellos pueden llegar a actuar tratando de llegar a callar estas voces. O sea, llegan a pensar de que actuando y haciendo lo que estas voces le están diciendo, Van a cesar. van a llegar a cesar y pues realmente no llega a suceder. ¿Alguna vez escuchaste el tema de esa señora o...? De esta señora no. O sea, lo poco que yo sé es que es una señora, pues es peruana, ¿no? Pero ella cuando tuvo a su bebé, pues como dice, tiene esquizofrenia y desvivió a su bebé y se comió las vísceras. Okay. Y esa por el tema de sus voces que escuchaba, como dice, a lo mejor se sentía perseguida. O sea, como dice, es un tema muy fuerte. Yo conocí a una persona que también tenía esquizofrenia, pero yo creo que, por lo que tengo entendido, creo que va por niveles también. Hay un nivel muy bajo de esquizofrenia que te hace escuchar las voces, pero tal vez no sé, en determinado tiempo, ya sea de noche o solo de día. Y tienen que estar muy controlados. Está muy interesante eso, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es un tema muy delicado y muy fuerte pues para las personas que llegan Que lo padecen, a claro. experimentar ese tipo Y a de ese grado. Uh-huh. ¿Tiene algo más que quieras comentar? No, pues creo que con eso podemos dar finalizado pues el capítulo de hoy, ¿no? Claro.
como siempre pueden mandarnos sus videos, sus historias. Ya estamos recolectando historias para el próximo video. Y pues Nada, pues como siempre, pues agradecerles que nos vean y invitarles a que nos sigan en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y que nos dejen pues, el seguir, el suscribirse, pues si nos pueden apoyar con un like y dejarnos en los comentarios pues las historias que deseen que lleguemos a contar. Ya tenemos unas cuantas para un siguiente capítulo, necesitamos pues un par más. claro, Y- para hacer el capítulo más. Sí, y pues y de igual manera, así como pues, la persona que nos llegó a recomendar hablar sobre los narcos satánicos, que pues, fue Josué Magaña, si gustan, pues nos pueden llegar a recomendar o decir qué tema quieren que toquemos, y vamos a tocar el tema y pues les podemos hacer su mención, enviándoles un saludo de que ese tema fue pues gracias a A esa ustedes. persona, claro. Sí, y pues nada más agradecerles que nos sigan viendo y pues Como siempre, desearles una feliz noche sin luna. Esa yo hablaba. Me confió algo. No, pero. Su nombre, Adolfo de Jesús. Encabezaba un culto que combina. Ay, Se me fue el pedo. a ver, yo. Me decían cada orden y ahí va.